Hola, buenos días y bienvenidos al módulo de trabajo en equipo. ¿Qué es el trabajo en equipo? ¿Qué es el equipo de trabajo? Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que se organizan en forma determinada para lograr un objetivo en común. Y el trabajo en equipo es una serie de estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas. Quédate con estos dos conceptos y manténlos hasta el final de la presentación. Comenzamos. ¿Qué es un grupo? Un grupo es, está compuesto por dos o más individuos que interactúan y de manera interdependiente se han reunido para alcanzar determinados objetivos específicos. Pero ¿por qué los individuos forman grupos? Los individuos forman grupos por la seguridad, el estatus, el autoestima, el poder, la filiación, las similitudes culturales, la proximidad física, los intereses comunes, las necesidades en común y las metas. Existen dos formas de clasificar específicamente los grupos, formales e informales. Los grupos formales son definidos por la estructura organizacional con las funciones designadas. Esto quiere decir que existen los grupos de mando y están supervisados y dependen de un jefe, y los grupos de trabajo, que trabajan en conjunto para terminar una tarea. Los grupos informales son alianzas no estructuradas que dan respuesta a la necesidad de contacto social. Grupos de intereses, por ejemplo, que son afiliaciones para alcanzar algún objetivo, o grupos de amistad, que tienen características en común. Según la forma de administración, podemos observar una forma tradicional o autodirigida. También así según el tiempo de duración, permanentes o temporales, y según las funciones de una función o interfuncional. En cuanto al modelo de desarrollo de grupos de etapas, existen 5 etapas en específico. La etapa número 1, el equipo se presenta a los demás. Todos son agradables y educados. Al principio, la mayoría del equipo se muestra entusiasmado ante el hecho de un nuevo comienzo y establecer nuevas relaciones de trabajo. Durante esta etapa se tratan habilidades, antecedentes e intereses de todos los miembros del equipo, objetivos del proyecto, cronograma, las reglas del juego en cuanto al proyecto. Eso implica las normas y los roles individuales de cada uno. Según el grupo de trabajo, se comienza a conocer e irán asignándose roles en el equipo y las responsabilidades que deben llevar. Es muy importante que los miembros del equipo desarrollen relaciones y entiendan qué papel desarrollan en el proyecto. No obstante, hay que entender que se trata de una etapa no muy productiva, puesto que se centra más en las personas que en el mismo proyecto. La segunda etapa, la etapa de la tormenta, en donde la realidad y el peso de completar el proyecto comienza a pesar en el equipo. Además, los sentimientos iniciales de emoción y la necesidad de ser educado empiezan a desaparecer. Es por ello que las personas del equipo comienzan a generar choques o pueden hacerlo. Es común que surjan desacuerdos durante esta etapa. Eh, los integrantes tienden a expresar sus preocupaciones. Incluso se cuestiona muchas veces la autoridad a los líderes del equipo. Es por ello que durante esta etapa es importante recordar que casi todos en el trabajo en equipo pueden experimentar conflictos, y es totalmente normal. También es importante saber que algunos equipos tienen
a querer soltar esta etapa de tormenta, prácticamente como si la estuvieran ocultando. Y esto puede llegar a ser muy negativo, puesto que hace que el problema se deje a un lado y siga aumentando la presión hasta que explota. Por lo que la mejor opción es reconocer los conflictos y resolver desde el principio. De esta manera la productividad del equipo se verá mínimamente afectada. En cuanto a la tercera etapa, la etapa de normalización, las personas del equipo empiezan a comprender y a apreciar las fortalezas de los miembros del equipo. Todos los miembros se encuentran contribuyendo y trabajando como una unidad cohesiva. Es común que la etapa de la tormenta tienda a superponerse con la etapa normativa, porque a medida que surgen nuevos retos a la hora de planificar tareas, los grupos pueden experimentar algunos conflictos de nuevo. Pasando a la cuarta etapa, la etapa del desempeño, los miembros del equipo se encuentran mucho más seguros, motivados y lo suficientemente familiarizados con el proyecto y con el equipo para que puedan ser autónomos sin supervisión. Específicamente en esta etapa es en donde se ven los grandes frutos de todo el proceso que han vivido anteriormente. En cuanto a la etapa 5, que es la terminación, se trata del momento en que el equipo se disuelve. Tras terminar el proyecto, muchas veces se ha generado un muy buen equipo y los miembros han creado lazos. Es entonces en base a este concepto que existe la posibilidad de que se genere en cada uno de los participantes o en algunos la etapa de duelo, puesto que llegan a sentir la pérdida de los compañeros de equipo y sienten que la experiencia ha terminado. En cuanto a la creación de los grupos, existen ventajas y desventajas. En cuanto a las desventajas, podemos encontrarnos el consumo de tiempo que lleva todo lo que tiene que ver con la logística, las presiones para estar constantemente conformándose frente a las situaciones, el dominio de pocas personas y la responsabilidad ambigua que se genera o se puede generar en los equipos. En cuanto a las ventajas, la información y los conocimientos son mucho más completos, una mayor diversidad de puntos de vista, una mayor aceptación de una solución y existe una mayor legitimidad. En cuanto a los factores que afectan el comportamiento del grupo, están el tamaño del equipo, el ambiente, los roles, las normas, las metas, la cohesión o la conexión que pueden tener como grupo y el liderazgo en específico. Cada uno de estos puede mejorar el trabajo en equipo o empeorarlo. En cuanto a los elementos que componen finalmente el trabajo en equipo, tenemos la composición, que son finalmente la definición en cuanto a los grupos, si es que estos son homogéneos o heterogéneos. En cuanto a si son homogéneos, hay un manejo de tareas simples y rutinarias. Y en cuanto sean heterogéneos o equipos multidisciplinarios, hay un manejo de tareas mucho más complejas y existe una proyección hacia la resolución de problemas. En cuanto a las normas, se generan reglas conductuales que son establecidas por los miembros del mismo grupo y que se deben seguir al pie de la letra, ya que si esto no se genera, puede provocar problemáticas y conflictos en un futuro. En cuanto a los papeles, se espera que todos los grupos, o sea, que todos los miembros del grupo se comporten
de una manera en específico, finalmente como un concepto ligado hacia el rol que generan en el equipo. En cuanto al estatus, tiene que ver directamente con el nivel jerárquico que guarda un individuo dentro de una organización, en este caso, coordinadores o jefes de. Por otro lado, la cohesividad o conexión, como lo habíamos hablado anteriormente, es el grado de consenso de los miembros de un grupo en relación con el proyecto o la situación en común. Y en cuanto al liderazgo, podemos observar dos tipos de líderes. El líder formal, que es nombrado por la administración, y un líder informal, que puede ser el mismo o pueden ser diferentes. Y este es a quien se le confiere el poder por los miembros del grupo. En cuanto a los equipos de trabajo, los equipos son un grupo de personas que trabajan en forma sinérgica para lograr una meta en común. Generar una sinergia positiva por medio del esfuerzo coordinado. La sinergia es una unión de la individualidad de cada uno de los miembros del equipo. El ejemplo es 1 más 1 es igual a 3. Claramente sabemos que 1 más 1 es igual a 2, pero en términos de sinergia habla de la potencialidad que le puede generar el equipo de los miembros. Esto quiere decir que una persona del equipo más otra persona del equipo que tenga diferentes roles pueden generar un trabajo en conjunto que equivale a 3. Los esfuerzos colectivos dan como resultado un nivel de desempeño mayor que la suma total de los insumos individuales. El equipo de trabajo es aquel que es capaz de servir a los intereses de la organización para que ésta pueda cumplir la misión, pero que también ayude a sus miembros a desarrollar una motivación y compromiso propio. Las características de los miembros del equipo tienen que estar ligadas al conocimiento de las metas, a la toma del lugar asignado, a los beneficios a todos con los talentos propios, la puntualidad frente al proyecto, ser disciplinado, integrar sus fortalezas y celebrar con entusiasmo el logro de los objetivos. Existen diferentes tipos de equipos. Uno, por ejemplo, es el círculo de calidad, integrado por un pequeño número de trabajadores que desarrollan su actividad en una misma área, junto a su supervisor. Se reúnen voluntariamente para analizar problemas propios de su actividad y elaboran soluciones. Otro tipo de equipos son los equipos de progreso, y sus miembros se reúnen en forma no voluntaria con el propósito de resolver un problema determinado. Una vez alcanzado el objetivo, el equipo se disuelve. Y los equipos de procesos se centran específicamente en un proceso específico con el objeto de mejorarlo, rediseñarlo o de operar en el mismo un cambio total mediante una acción de reingeniería. Por último, el equipo de autónomos representa un grado de participación más amplio, ya que en la práctica la dirección delega en ellos importantes funciones. ¿Qué obstáculos existen dentro de lo que es el concepto de los equipos? La pérdida o disminución del entusiasmo, el sentimiento de abandono o poco apoyo, la pérdida de identidad, las discusiones improductivas, los conflictos interpersonales y la falta de dirección. Una de las grandes diferencias entre grupo y equipo es en donde existen cuatro conceptos muy importantes son meta, sinergia, responsabilidad y habilidades. En cuanto a las metas, el grupo de trabajo comparte información, mientras que los equipos de trabajo generan un desempeño colectivo. En cuanto a la sinergia, los grupos de trabajo generan una
posición neutral o negativa, en donde se individualiza el trabajo. Y en cuanto a los equipos de trabajo, se genera una posición mucho más positiva. En cuanto a la responsabilidad, los grupos de trabajo generan una entidad individual en cada uno de sus miembros, mientras que en los equipos de trabajo se genera una identidad individual y también colectiva. Y en las habilidades, en los grupos de trabajo existen aleatorias y diversas, mientras que el concepto en los equipos de trabajo son complementarias. Conclusiones. Cuando las personas trabajan juntas como equipo, cada una se beneficia del conocimiento, trabajo y apoyo de los demás miembros, lo cual lleva a una mayor productividad que la que se lograría por cada persona que trabajara al máximo de sus capacidades como individuo. Existen equipos de alto desempeño que tienen características comunes, como son el tamaño pequeño, los miembros con distintas habilidades, el compromiso y los propósitos comunes. Los equipos de trabajo juegan un papel importante en las organizaciones, ayudando en el logro de las metas organizacionales mediante la motivación de los empleados, elevando los niveles de productividad, mayor satisfacción del empleado, compromiso común con las metas, mejor comunicación, mayor habilidades para el puesto y flexibilidad organizacional, orientando los esfuerzos hacia procesos y no funciones. Para finalizar, no intentes ser tú el mejor de tu equipo. Intenta que tu equipo sea el mejor. Ahora, para terminar, observa las características del trabajo en equipo que se generan en el video que se presentará a continuación.